Buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo número 5, para lo cual ustedes ya hicieron el control de lectura, segundo control de la segunda parte del capítulo número 4, y esto era más del refuerzo que les había comentado para que tengan una idea de lo que vamos a ver en este capítulo, pues en este capítulo se van a combinar el capítulo 3 y el capítulo 4. Considerando que en el capítulo 3 vimos lo que son los mercados de bienes y en el capítulo 4 los mercados financieros. En este caso vamos a ver tanto los mercados de bienes y financieros combinados, es decir, el modelo IS y LM. Entonces vamos a empezar, el día de hoy es una clase corta y mañana continuamos con la siguiente. Vamos a empezar. Los mercados de bienes y financieros, en este caso respecto al modelo IS y LM. Y vamos a ver el mercado de bienes y la relación IS, los mercados financieros y la relación LM, el análisis conjunto de las dos relaciones IS y LM, la combinación de políticas tanto fiscales como monetarias respecto a IS y LM y cómo se ajusta el modelo a los hechos. En esta ocasión son los 5 temas que vamos a ver en el capítulo. El día de hoy únicamente vamos a ver hasta el punto número 3. Bueno, el mercado de bienes y la relación IS. Como les había mencionado, este capítulo es una combinación del capítulo 3 y 4. Entonces vamos a tener un repaso de lo que vimos en el capítulo número 3. Consideramos el equilibrio de mercado de bienes, que era la relación de igualdad entre la producción determinada por la letra y la demanda de bienes determinados por la letra Z. Como habíamos mencionado antes, la demanda estaba en función del consumo, inversión y gasto. Tenía esos tres determinantes. Y únicamente el consumo estaba desglosado en sus variables independientes. En este caso vendrían siendo por la renta disponible, y la renta disponible era igual al ingreso menos los impuestos. Hasta aquí ya habíamos visto estas cuestiones y por tanto se manifestaba que con respecto al ingreso, a la inversión, al gasto y los impuestos ya venían dados dentro de la misma función. Y por tanto el equilibrio del mercado de bienes estaba sujeto a que la producción Y era igual a la demanda, pero la demanda en este caso ya estaba desagregada con respecto al consumo. Por tanto, las variaciones del consumo, inversión y el gasto afectaban a la condición de equilibrio determinada por la letra Y. Entonces, en esta ocasión únicamente vamos a implementar a la inversión sus variables dependientes. Y en este caso vamos a considerar que la inversión va a depender de dos factores importantes. En este caso, el nivel de ventas y el tipo de interés. El nivel de ventas se va a relacionar directamente con la producción y la inversión. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que las inversiones las realizan las empresas, los empresarios. Entonces va a depender de su nivel de ventas, qué nivel de inversión va a necesitar. Consideremos a una empresa pequeña en la cual tiene bajos niveles de ventas. La inversión va a ser poca, considerando que sus ventas no son abundantes o incluso su inversión puede llegar a ser nula, puesto que no necesita de mejorar la infraestructura de su negocio. Sin embargo, puede ser una empresa eh, grande o pequeña, pero que tenga un nivel de ventas elevado. En este caso, el nivel de ventas va a ser el punto en el cual los empresarios van a decidir la inversión que van a tener. Si tienen un abundante nivel de ventas, su nivel de inversión puede ser alto con respecto a máquinas, a nueva implementación de otras plantas, de fábricas y otro tipo de situaciones. Entonces, el nivel de ventas va a determinar también la producción. Por otro lado, también la inversión depende del tipo de interés. En este caso, consideramos igual los empresarios. Van a depender su inversión del tipo de interés, considerando que la mayoría de los empresarios, especialmente cuando son empresas, microempresas o medianas empresas, van a requerir de dinero. En este caso, este dinero va a ser prestado por la banca. La banca tiene un tipo de interés por el dinero que van a intercambiar. En este caso,
Los inversionistas y los empresarios tendrían que considerar cuál es el tipo de interés del banco para poder determinar si realiza o no la inversión. Puesto que si el interés es demasiado alto, quizás no le convenga invertir, puesto que sus ingresos, su producción no va a compensar la misma. Y si es demasiado bajo, puede que tenga la motivación para invertir e incluso aumentar sus niveles de inversión. Por tanto, en este caso, el nivel de ventas y el tipo de interés son los dos condicionantes para la inversión. Entonces tenemos la expresión algebraica que se presenta en la diapositiva, donde la inversión está en función de Y y de I. Y es representada por el nivel de ventas, en este caso, considerando que las inversiones en existencias se igualan a cero, es decir, que la producción es igual a la cantidad de ventas. Tenemos que Y, en este caso, nivel de ventas va a ser igual a la producción, y en este caso, I, el tipo de interés. Como les había mencionado, en este caso, el nivel de ventas o la producción tiene una relación positiva y el tipo de interés una relación negativa. En este caso tiene una relación positiva Y, puesto que al aumentar el nivel de ventas también aumenta la inversión. Y por el otro lado, si aumenta el tipo de interés, la tasa de interés, va a reducir los niveles de inversión. Por tanto, vamos a hacer la determinación de la producción con respecto a la curva IF. Habíamos determinado que la condición de equilibrio se determinaba por el punto o la igualdad en donde la oferta de bienes expresada por la letra Y va a ser igual a la demanda de bienes o simplificándola la curva Z. Considerando que la inversión, el gasto y los impuestos ya venían dados dentro de las ecuaciones que vimos en el capítulo número 3, vamos a considerar la primera ecuación. La primera ecuación es la que vimos anteriormente y ahora vamos a incluir como un desglose de la función de inversión. Es decir, en este caso la inversión ya no va a venir dada, sino que ya va a tener sus determinantes. Entonces, reemplazamos únicamente la inversión de la primera ecuación por el segundo determinante y obtenemos la tercera igualdad, en donde la oferta de bienes es igual a la demanda de bienes, únicamente que esta ya está agrandada, es decir, la relación IS ampliada, puesto que la inversión ya tiene sus determinantes y únicamente el gasto es el que ya viene dado. Vamos a ver esta situación gráficamente. Primero tenemos una gráfica muy simple en la cual tenemos en el eje de las Y la producción y en el eje de las X la demanda. En este caso se utiliza la línea, la recta de 45 grados para encontrar la producción, considerando que la demanda expresada por la curva ZZ, representada por la curva de color rojo, va a presentar el equilibrio. El equilibrio se va a encontrar en el punto A, en donde vamos a considerar que el tipo de interés de la demanda es una función creciente. En este caso tenemos la demanda, la curva ZZ, con una tendencia creciente. Sin embargo, hay que considerar que un aumento de la producción ocasiona un aumento de la renta disponible y esto también aumenta el consumo. Por tanto, un aumento de la producción va a aumentar los niveles de inversión. Entonces, se podría concluir que un aumento de la producción produce efectos en el consumo y la inversión, también en la demanda de bienes, considerando la inclusión del tipo de interés. Además, en el punto A, en el punto de equilibrio, es el punto en el cual la producción y la demanda van a estar equilibrados. Por tanto, tenemos un equilibrio de mercado de bienes. En este caso, hay que resaltar que la forma de la curva ZZ no es como en el capítulo número 3, que vimos que era una recta. En este caso, tiene una forma, es una curva. Además que es un poco plana, puesto que los aumentos de la producción no van a ser proporcionales a los aumentos de la demanda, sino que van a ser en menor cuantía. Por tanto, es decir, que a medida de que aumenta la producción, la demanda va a aumentar, pero no en la misma proporción que va a aumentar la producción. Por tanto, eso explica la relación y en este caso la forma de la curva ZZ. Esa no tiene mucha complejidad, únicamente el punto de equilibrio de la demanda
y la producción. Ahora vamos a tener el primer paso para conseguir la curva IS. Entonces tenemos primero la curva o la recta ZZ que se va a desplazar hacia la parte de abajo por efectos de aumentos del tipo de interés. Habíamos mencionado antes de que el tipo de interés en la inversión tiene una relación negativa. Y puesto que la inversión está dentro de la función de la demanda de bienes, también aumentos del tipo de interés va a variar, la demanda en este caso va a disminuir. Como podemos ver en la gráfica, tenemos igual un primer punto de equilibrio que es en el punto A. Y tenemos un desglose del mismo donde tenemos en la parte de las ordenadas Y. Y es el punto de producción de equilibrio considerando la demanda ZZ. Ahora vamos a suponer que se incrementa el tipo de interés. Por tanto, va a reducir la inversión, como habíamos mencionado. Y esta reducción de la inversión va a afectar directamente a la producción y específicamente al consumo. Por tanto, afecta a toda la demanda. Entonces, estos aumentos del tipo de interés van a tener efectos también en el punto de equilibrio, puesto que ya no va a ser el punto de equilibrio el punto A, sino que se va a desplazar al punto A'. Y ahora ese nuevo punto de equilibrio, donde ZZ' y Y' se interceptan en esta figura. Entonces, recordemos que los incrementos de los tipos de interés, considerando la demanda, van a tener un efecto de que van a desplazar la curva ZZ y se van a reducir el nivel de producción. Ahora, para encontrar la curva IS, vamos a partir de la primera gráfica, de la gráfica que vimos anteriormente. Ahora se van a desplazar estos dos tipos de producción de Y y Y' hacia una nueva gráfica, a la gráfica que se representa en la parte derecha de la diapositiva. En esta ocasión únicamente se van a desplazar la producción. Sin embargo, en esta nueva gráfica tenemos en el eje de las X el tipo de interés. Únicamente se va a desglosar de la primera parte de la figura los puntos AA, que son igual a los puntos de equilibrio en la gráfica anterior. Únicamente que aquí se expresan de mejor manera los tipos de interés. En la gráfica anterior únicamente habíamos supuesto que el tipo de interés va a aumentar, lo que hace que se disminuya la producción. En este caso es lo mismo, solo que vamos a graficarlo de una manera más detallada para que eh, este detallamiento de lo anterior sea la representación de la curva IS. Y la curva IS va a estar representada por la producción en función de los tipos de interés. Entonces, en el mercado de bienes, cuanto mayor es el tipo de interés, más bajo es el equilibrio de la producción, marcándose una curva IS con pendiente negativa. En este caso, igualmente podemos observar que tenemos al principio en el punto A, en el primer punto de equilibrio de la gráfica anterior. En este caso tendremos igual un punto de equilibrio donde tendremos la producción y un tipo de interés I. Y aumentos de tipo de interés, además de desplazar en la primera figura la curva ZZ, en este caso también van a desplazar la producción y van a reducirla y van a aumentar el tipo de interés. En otro de los casos, cuando se reduce el tipo de interés, va a aumentar la producción. Sin embargo, la curva IS siempre va a mantener esa figura, esa forma y con una pendiente negativa. Ahora vamos a continuar con los desplazamientos de la curva IS. Como habíamos mencionado, los efectos de un aumento del tipo de interés provoca una reducción de la producción. Ahora vamos a mantener el tipo de interés constante y van a variar los otros factores. En este caso vamos a considerar la parte de los impuestos. En una economía, cuando los impuestos aumentan, hacen que la producción disminuya. Y es lo que se representa con la curva IS, que teníamos al principio una situación
por así decirlo, normal, en la cual tendríamos un punto de equilibrio donde se intersecciona el tipo de interés y Y. Posteriormente, un aumento de los impuestos desplaza la curva IS hacia la izquierda. Recordemos que en este caso tenemos el tipo de interés constante. Van a variar únicamente los otros factores. Entonces, en general, las variaciones de los impuestos o del gasto público desplazan a la curva IS. En este caso, un aumento de los impuestos hace que la curva IS se desplace hacia la izquierda. Y por tanto, cuando si un aumento de los impuestos desplaza la curva IS a la izquierda, una reducción de impuestos haría que la curva IS se moviera hacia la derecha, aumentando el punto de producción en la economía. Ahora vamos a considerar un aumento del gasto. Va a desplazar la curva IS a la derecha. Igual mantenemos la tasa de interés constante. Un aumento del gasto público por parte del Estado aumenta la curva IS a la derecha, puesto que van a tener mayores ventajas los productores para continuar con sus procesos productivos, van a aumentar el consumo, van a aumentar los niveles de inversión. Entonces, por tanto, se justifica de que un aumento del gasto desplaza la curva IS a la derecha y por consiguiente una reducción del mismo gasto desplazaría la curva IS a la izquierda, considerando el tipo de interés constante. Ahora, ¿cómo se desplazaría un descenso de la confianza del consumidor con la curva IS? En este caso, ¿cómo se desplazaría la curva IS si se reduce el consumo? En este caso, se utilizaría específicamente lo mismo que acabamos de ver con el gasto. Ahora vamos a hablar de los mercados financieros y la relación LM. Como habíamos mencionado antes, en el capítulo número 4 se referían a los mercados financieros, es decir, la relación LM. Y lo más importante del capítulo número 4 que habíamos mencionado con respecto a la oferta monetaria es que el Banco Central de un estado, él va a ser el que vaya a estipular las pautas para determinar la oferta monetaria. En este caso vamos a considerar lo mismo, sin embargo vamos a considerar que antes en el capítulo número 4 habíamos determinado tanto la oferta monetaria como la demanda monetaria en términos nominales, es decir, respecto a las divisas, en este caso en dólares. Y ahora vamos a implementar de que vamos a utilizar igual la oferta monetaria y la demanda monetaria en términos reales, es decir, en términos de bienes. Ya no se va a utilizar el término nominal de monedas, sino también que se va a incrementar el nivel de precios y lo que va a determinar tanto la oferta como la demanda monetaria en términos reales. Esto para efectos comparativos. Sin embargo, a lo largo de todo este capítulo vamos a considerar la oferta monetaria, no necesariamente describir es que es nominal o real, sino que a partir de este momento ya van a ser en términos reales. Entonces, recapitulando en el capítulo 4, tenemos que M era la oferta monetaria en términos nominales, controlado por el Banco Central. Y la siguiente expresión de la demanda de dinero era una función de la renta nominal y el tipo de interés. Entonces, cuando se equilibraba la oferta monetaria igual a la demanda de dinero, teníamos esa expresión. Y ahora vamos a trabajar con la renta real y la cantidad real de dinero. Es decir, se va a expresar las mismas variables, ya no en términos de dinero, sino en bienes. Y para ello vamos a dividir las variables para el nivel de precios. En este caso determinado por la letra P. En este caso, la letra P se va a determinar para el nivel de precios nacionales. Vamos primero con la renta real. Consideraríamos la renta que teníamos anteriormente expresada en dólares dividido para P, es lo que vamos a considerar como la renta real. Y la oferta monetaria real, del mismo modo, tenemos que M dividido para P, que va a ser la demanda real de dinero. Y finalmente, vamos a determinar la relación LM, únicamente pues, se reemplazan datos. Teníamos la ecuación anterior y esta estaba expresada en términos nominales, principalmente por el signo de dólar. Ahora se va a dividir todo para el nivel de precios
y se va a eliminar el signo de dólar y se va a incrementar en este caso en la sección de la oferta monetaria P, puesto que eso sería ya esta cuestión de la relación LM en términos reales, es decir, no únicamente en términos de dinero, sino también en términos de bienes. Ahora, la curva LM. En este caso, la curva LM va a ser una recta horizontal sumamente sencilla, puesto que para el Banco Central elige el tipo de interés y ajusta la oferta monetaria para alcanzarlo. Habíamos determinado antes que el Banco Central es el que definía la oferta monetaria. En esta ocasión ya no va a definir tanto la oferta monetaria como tal, sino que va a determinar el tipo de interés. Entonces, si el Banco Central determina el tipo de interés que se va a manejar en la economía, ese tipo de interés va a permanecer constante. Por tanto, en este caso, la curva LM es una recta horizontal sencilla. Ahora vamos a hacer el análisis de la combinación de las dos relaciones IS y LM. Entonces, habíamos considerado que la relación IS, es decir, en el mercado de bienes, tenía el punto de equilibrio cuando la oferta monetaria es igual a la demanda monetaria estipulada por la primera ecuación. Y seguidamente teníamos la oferta, el mercado financiero en el cual estaba representado por la relación LM y el cual iba a estar determinado en este caso principalmente por el tipo de interés y el tipo de interés, y en este caso el tipo de interés. Y finalmente vamos a tener un equilibrio entre esta relación IS y LM cuando IS y LM se igualan. Es lo que vamos a ver en esta gráfica, en la cual se representa gráficamente el equilibrio de la relación IS y LM. Entonces, vamos a considerar en este caso lo que anteriormente. Teníamos una relación LM de forma horizontal, una recta horizontal sencilla, determinada por el tipo de interés ya dado por el Banco Central y una curva IS con la forma y la tendencia que habíamos explicado, puesto que la pendiente era negativa considerando el tipo de interés. Y en el punto A tendríamos el punto de equilibrio respecto a la relación IS y LM. En este caso, el equilibrio del mercado de bienes implica que una subida del tipo de interés provoca una disminución de producción. Se representa por medio de la curva IS y el equilibrio de los mercados financieros se expresa por medio de la curva LM de forma horizontal. El punto A es el único punto en el que está en equilibrio tanto el mercado de bienes como los mercados financieros. Entonces, la curva SIS va a representar que particularmente vimos su equilibrio, sus diferentes funciones y efectos respecto a otras variables. Entonces, habíamos determinado esta forma para la relación IS. Entonces, en cualquier punto de la curva IS corresponde al equilibrio en los mercados de bienes. Y cualquier punto en la curva LM, es decir, en la recta horizontal en este caso, corresponde al equilibrio de los mercados financieros. Listo. Entonces, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Únicamente eran comparar y agrandar explicaciones respecto a IS y LM y cómo funcionan y cuál es su equilibrio conjuntamente. Puesto que mañana tendrían el control de lectura hasta aquí, que serían en el libro unas 8 hojas, ya no continuamos para mañana terminar con el tema. Igual es sumamente corto, puesto que ya considerando que ya habíamos revisado en el capítulo 3 y en el capítulo 4 respectivamente, la curva IS y LM únicamente es recapitular y ampliar los conocimientos que se tenían al respecto. En este caso de LM no había mucha variación, puesto que como se puede determinar es una línea sencilla horizontal y únicamente será determinada por el tipo de interés estipulado por el Banco Central. Y en este caso, la única novedad que tendríamos es en la curva IS con respecto a la demanda de bienes, en la cual ya la inversión va a estar en función de otras variables, que en este caso eran el nivel de ventas y el tipo de interés.
Entonces, tal vez tienen alguna pregunta o ya no. Bueno, para el día de mañana van a tener igual ahora, a la hora de clases un control de lectura. El control de lectura hasta lo que vimos el día de hoy. Luego de la clase les subo a la parte de material didáctico, recursos didácticos de EVA, las diapositivas que vimos el día de hoy para mañana. Posteriormente también pueden revisar el libro. Únicamente hasta esta parte eran unas 8 o 7 hojas que tienen que revisar. Es únicamente lo que ya hemos visto en esta parte de la clase, sumamente resumido y específicamente es más fácil de entender, puesto que ustedes ya mantienen conocimientos del capítulo 3 y del capítulo 4, considerando únicamente como los factores más importantes de los capítulos antes revisados, IS y LM. Entonces, para el día de mañana únicamente vamos a ver lo que son las políticas monetarias y las políticas fiscales que se deben realizar de manera conjunta para IS y LM y de manera separada. Es decir, las políticas que se van a ejercer para el mercado de bienes, para el mercado financiero y para el mercado de bienes y financieros, es decir, equilibrio IS y LM conjuntamente. Bueno, si no tienen alguna pregunta, esto sería todo por el día de hoy. Mañana tendríamos el control de lectura y luego de la clase, ya en unos 5 o 10 minutos tendrían en EVA las diapositivas disponibles si las consideran como material de lectura. Si tienen alguna duda, me las pueden comentar por el correo institucional o por el grupo de WhatsApp. Como les había mencionado, es una clase corta y sumamente fácil considerando el capítulo 3 y el capítulo 4, pero si surge alguna duda al respecto, me lo pueden decir. Y con eso sería todo por el día de hoy, para que mañana no tengan mucho que estudiar. Recuerden que es únicamente hasta el equilibrio de IS y LM. Las políticas aún no, las políticas las vamos a ver el día de mañana. ¿No tienen alguna pregunta? Sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y buen resto de la tarde. Gracias, Lisa, igualmente. Muchas gracias. Gracias.